Bueno, vamos a recibir a nuestro segundo invitado del día de hoy, el señor Alberto Larrañaga. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo ¿Qué tal? estás? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, Bien. buenas noches. Muchas gracias por Tanto aceptar la tiempo. invitación. ¿De veras? Sí, sí. Ha pasado bastante tiempo después de las lides políticas, digamos. Bueno, quedaron las notas institucionales, pero acá en el piso de punto de encuentro hacía Sí, bastante pero que el tiempo es circular, vuelve. no lo teníamos. ¿Y Alberto Larrañaga vuelve? ¿Vuelve a las lides políticas, digamos, como... Eh, a ver, yo soy afiliado a la coalición cívica desde hace varios años. El año pasado fui honrado con una precandidatura o candidatura de intendente, como se le quiera llamar, eh, cosa que también podemos ver retrospectivamente. Y, y acá estoy, nunca me fui. Desde que ingresé en la actividad política, luego, a partir del año pasado, por supuesto, con una participación mucho más activa, mucho más comprometida, y debo decir, hay un carácter, un clima intimista acá. No nos está viendo nadie. No, nadie, Alberto. He descubierto una faceta de mi persona, y en tal caso, coincidentemente, una actividad que me ha apasionado, que es el trabajo territorial, el trabajo con la gente, que siempre lo tuve, como todo vecino de 25 de Mayo, como todo vecino o habitante de un pueblo, pero luego la actividad política, tomada en serio, tomada en profundidad, con la preocupación no solo por obtener votos, sino por conocer qué es lo que ocurre, por saber qué es lo que le pasa al vecino, por escuchar. Eso nos llevó el año pasado, durante los tiempos electorales y aún postelectorales, a una relación de cercanía con tantísimos vecinos de todo el partido, no solo de lo que es Ciudad Cabecera, que a mí en lo personal creo que me enriqueció como persona y, y me llevó a profundizar aún más el convencimiento de que es valioso comprometerse. No digo que todo el mundo deba hacerlo, porque a lo mejor no está en la vocación o no está en la voluntad de todo el mundo el compromiso activo, más allá del compromiso ciudadano. Pero otra cosa es el compromiso activo, esa participación, ese trabajo, ese ir a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que se necesita, qué es lo que se pide o se reclama. Y en tal caso, hablar de lo que son propuestas en tiempos de campaña electoral, pero luego también, más allá de que estemos en campaña o no, los vecinos hablan, los vecinos proponen, los vecinos tienen inquietudes. Es muy lindo escuchar, es lindo hablar, porque es lindo ser escuchado, pero es mucho mejor escuchar y mucho mejor aún es interactuar, tener una ida y vuelta. Así que bueno, volviendo a la pregunta inicial que desencadenó esta pequeña introducción, digo, nunca me fui, con la particularidad que tuvo este año, de que la pandemia nos impuso por las cuestiones que tenían que ver con el cuidado de todos y con el distanciamiento social, una inactividad de los partidos, una inactividad partidaria, pero que más allá de eso, de que no pudiéramos tener reuniones presenciales, eso no impidió que tuviéramos un involucramiento, diría, permanente en las cuestiones que tienen que ver con nuestra comunidad. No solamente con actividades políticas, porque si algo nos dejó lo del año pasado, en todo lo que tuvo que ver con la participación electoral de la coalición cívica y con un proceso, entiendo, de crecimiento importante en cuanto a la participación de vecinos como militantes, activos del espacio, fue justamente el acercamiento de gente
que cuando allá por el mes de marzo o abril comenzábamos todos a padecer esta fuerte amenaza de lo que era una realidad, que era la presencia del coronavirus, ya por el marzo o abril acá era la potencial presencia, pero en definitiva la necesidad de cuidarnos todos, surgieron las voluntades de la gente que quiere hacer y que quiere canalizar sus inquietudes, que quiere canalizar sus ganas de hacer por los demás. Y teníamos el grupo político, pero teníamos entonces la posibilidad de hacer como grupo político, pero sin politizar las acciones, porque no se trata de sacar provecho político de las acciones que se hacen en favor de la comunidad y mucho más en estas circunstancias que nos tocaba vivir. Pero por eso ahora mirando hacia atrás, eso que pasó, no terminó la pandemia, pero esa etapa tan activa de movilización comunal o comunitaria, yo quiero aprovechar este espacio para agradecer y destacar a un grupo de personas que de manera anónima, porque mantenemos en el anonimato, porque ocurrieron cosas que se acercaba la gente a sus domicilios en su momento, a pedir, no daban abasto en el trabajo que hacían concretamente, por ejemplo, digo en algo que fue muy importante y que por supuesto no nos podemos arrogar ningún mérito en el sentido de haber sido los únicos que hicimos. Sí digo que nosotros hicimos, y más que cuando digo nosotros, digo hicieron desde nuestro grupo, un grupo de personas voluntarias y algún voluntario también que se involucraron para hacer más de 3.000 barbijos que se entregaron de manera totalmente gratuita en distintos sectores de la comunidad, tratando de llegar, obviamente con más de 3.000 barbijos no se puede llegar a todo el pueblo, se trató de llegar a la mayoría y sin hacer utilización política de esto. Y llevó tiempo, y la verdad que era en ese momento, porque inclusive hasta era complicado, imagínense con los protocolos de seguridad, con la necesidad de mantener el distanciamiento indispensable y además de ser absolutamente cuidadosos. No se imaginan la pequeña ingeniería logística que había que hacer para llevar la tela, para conseguir tela que no había. La verdad es que trabajaron tanto y tan bien, que sin dar su nombre, que ya oportunamente lo deberemos hacer y de manera presencial, cuando podamos hacerlo, testimoniarle a ese grupo el agradecimiento, el reconocimiento. Lo haremos en su debido momento, pero esto hay que destacarlo y después vino otra campaña. También hubo acciones con alimentos, con entrega de leche en algunos lugares puntuales, pero siempre con una suma de recaudos, como para no cometer ninguna falta que pudiera poner en riesgo la salud de nadie, justamente. Y esto además vino de luego una campaña de recolección, de donaciones y de entrega de ropa de abrigo en muy buen estado cuando estábamos en las proximidades del invierno, y esto se llevó a cabo con muchísimo cuidado para cumplir con todos los requerimientos que había en materia de manejo, recepción, manejo y entrega de esta indumentaria, que fue bien recibida, que no quiero hacer una enumeración del tipo de indumentario, de las características, porque no corresponde o no viene al caso, llevaría el programa, pero también a ellos y a toda la gente que colaboró y que nos llamaba para colaborar, también les tenemos que agradecer. ¿Esto qué quiere decir? Que de un modo u otro, y además hubo, de manera virtual, capacitaciones de distinto tipo, capacitaciones para dirigentes políticos, capacitaciones en distintas cuestiones, que tuvieron como protagonistas o que tuvieron como asistentes presenciales a integrantes de nuestro grupo de la coalición cívica, un amplio grupo de la coalición cívica con distintos participantes desde 25 de mayo en reuniones que se hacían, quién sabe desde dónde, desde muchos lugares convocados desde distintos sitios, justamente porque esto permite esta virtualidad y estas reuniones por esta metodología de plataformas de Zoom y demás permiten esta actividad. Así que, en definitiva, más allá de esto, de esta actividad partidaria que fue importante en cuanto a cantidad de gente, nos sorprendió, lo digo honestamente, nos sorprendió. Pero más allá de esto estuvo, lógicamente, el trabajo luego partidario
el trabajo que tuvo en cabeza de acá a nivel local, en cabeza de Marcela Bussi, que creemos que como titular del bloque de Juntos por el Cambio y además como concejal ha llevado adelante una tarea de relevancia. Marcela es una persona trabajadora que ha honrado largamente está honrando el cargo para el cual fue elegida. Yo estoy profundamente satisfecho. Ella integraba nuestra lista como candidata a concejal. Por ese motivo fue incluida o fue a la integración de esa lista conjunta de lo que fue Juntos por el Cambio, de la lista de Juntos por el Cambio. Y Marcela Bussi, la verdad es que, se lo he dicho a ella personalmente, sabíamos lo que podía dar. Es una persona trabajadora, es idónea, es honesta, tiene garra, esto es indudable, pero además es una persona a la cual jamás la vamos a encontrar en un renuncio, jamás va a tener un doble discurso. Marcela es una persona en la cual podemos confiar, que nos representa tan bien, que estamos orgullosos de eso y de ella y de esa tarea que desempeña. Además está Carolina Tironi, que también nos está representando en la legislatura provincial, porque debemos decir, no es una legisladora más, no es una legisladora de paso por La Plata, es una legisladora que está trabajando activamente, que está presentando proyectos, presidiendo una comisión, trabajando en otras. Así es que en ese sentido estamos la verdad que gratificados con lo que estamos haciendo, y lo debo decir porque estuvo hasta hace poco en la presidencia de la coalición cívica Julieta Mazagué, que es mi esposa, pero yo soy muy pudoroso, muy recatado en decirte ciertas cosas, y seguramente no corresponde, o uno podría pensar que no correspondería, que de mí partieran elogios hacia ella. No van a partir desde mí elogios hacia mi esposa, sí van a partir elogios hacia quien ha sido hasta hace unos pocos días la presidente de la coalición cívica, y quien también desarrolló una destacada labor como concejal, reconocida por propios y ajenos. Así que estamos satisfechos porque, a pesar de todas estas circunstancias, vemos que el partido ha trabajado y que el partido está en crecimiento. Alberto, ¿cuáles son los desafíos que se plantean, ¿no?, desde la coalición cívica de 25 de mayo, con una renovada presidencia ahora? Vos bien decías, Julieta Mazagué dejó la presidencia, lo tuvimos hace unos días atrás acá en el programa a Mariano Guía, contando la situación de ese nuevo desafío que tiene, pero el desafío político que tiene de ahora en adelante la coalición cívica, pensando en el año que viene, que va a ser un año electoral, donde ustedes son socios con otros partidos políticos dentro de Juntos por el Cambio, ¿cuál es la postura que va a tener la coalición cívica pensando en lo que viene, más que nada? Sería imprudente si yo utilizara, o en tal caso hiciera valer mis percepciones personales respecto de lo que va a ser una posición partidaria. Además, como vos bien has dicho, hace pocos días, y reservaba esta parte, porque cuando hablábamos de la actividad partidaria, justamente en ese proceso de renovación de autoridades, con elecciones internas que acá en 25 de mayo conllevó a una sola lista, una lista, podríamos llamarle, de unidad, a una lista de encarrilamiento de todos detrás de distintas personas que integran esa mesa ejecutiva, que tiene una cabeza, un presidente, al cual avalamos en todo sentido y del cual estamos orgullosos. Era el primer candidato a concejal de la lista que yo tuve el honor de encabezar el año pasado. Mariano Guía es una persona reconocida por su idoneidad, es una persona por su idoneidad y por sus conocimientos. Es un gran valor. Creo que decir que es un cuadro político sería no correspondería. Creo que es una importante personalidad de la política local y está llamado a ser una aún más importante personalidad de la política local, por sus conocimientos, por sus percepciones claras, por sus ideas. Es una persona en muchos aspectos brillante.
y va a tener el tiempo de demostrarlo. Así que aprovecho esto justamente para destacar esto, porque para la coalición cívica Mariano Guía, estamos convencidos de que Mariano Guía es el mejor presidente que podíamos tener en este momento y estamos convencidos de que Mariano Guía va a ser un excelente presidente de nuestro espacio. Entonces, las decisiones y las posiciones habrá que ir dilucidándolas en el tiempo. Tenemos una mesa directiva, pero a su vez tenemos un grupo de intercambio de opiniones. Por ahora es nada más que un grupo de WhatsApp. Llegará y de reuniones virtuales. Llegará el momento en que podamos hacer reuniones presenciales que creo que son superiores porque justamente permiten ser mucho más interactivos. Honestamente, creo que en ese sentido no hay. Creo que tenemos todos coincidentes en que no hay como la presencialidad. Bueno, mientras tanto, adecuados a esto, ¿qué es lo que estamos viendo? Creo que sí puedo decir, somos coincidentes dentro de nuestra coalición cívica, que es la coalición cívica, en que no vamos a renunciar a nuestra vocación de participación en Juntos por el Cambio. Esto es algo que ya se dijo, y lo dijimos en la última convención de la coalición cívica, que fue hace un año atrás, donde después de las elecciones, terminadas las elecciones y ya habiendo ganado Alberto Fernández y habiendo ganado Axel Kicillof, tuvimos una convención y allí la coalición cívica ratificó su vocación frentista o coalicionista dentro de Juntos por el Cambio. En eso estamos absolutamente convencidos. Y creo que el 99%, yo no creo seguramente cuando hay ideas, cuando hay gente que piensa, gente que está siempre tratando de anticiparse a lo que va a venir o tratar de hacer alguna propuesta menor, seguramente no habrá unanimidad. Alguno podrá pensar distinto, pero la mayoría con los que hablamos tiene vocación de continuar Juntos por el Cambio. Ahora, la otra pregunta que seguramente ustedes van a hacer es el cómo o desde qué lugar la coalición cívica. Nosotros tenemos en la coalición cívica, y puedo hablar desde lo nacional, puedo hablar de lo provincial y puedo hablar de lo local. A nivel nacional tenemos una figura predominante, la fundadora del partido, Elisa Carrió, una persona brillante, talentosa, que ella había anunciado un retiro de la política, pero que está otra vez en carrera. Será candidata, está en carrera porque posiblemente, seguramente, todos los que la conocen, Elisa Carrió, sabía que ella misma no iba, por su carácter, por su temple, no iba a soportar mucho tiempo de ese autoimpuesto alejamiento. Y porque luego las circunstancias que han ido deviniendo en los aconteceres políticos del país y fundamentalmente en las cuestiones que tienen que ver con esto que denominamos con toda claridad el plan de impunidad del gobierno de la nación para encubrir los delitos de corrupción del gobierno de Cristina Kirchner, y en este era claro que en algún momento había que salir a hablar y había que salir a decir. Ahora, cuando habla Elisa Carrió por una cuestión mediática, por una cuestión de focalización de los medios, esto de alguna manera tiene el inconveniente de que entonces no aparecen otros dirigentes que tienen gran valía en la coalición cívica. Porque lo tenemos a Andrés de Leo, presidente de la provincia de Buenos Aires, de la coalición cívica en la provincia de Buenos Aires. Excelente legislador, claro de ideas. La tenemos a Marcela Campagnoli, una figura que a mi juicio tiene proyección nacional. Ya es diputada nacional, pero si ustedes me preguntan, Marcela Campagnoli, lo digo, no es la opinión, no sé si la opinión de cuántos, esta es la opinión mía. Marcela Campagnoli es una persona tan brillante, tan sólida en sus conceptos, que para mí tiene proyección presidencial. Lo que ocurre que este año, y además de otras figuras que hay en la coalición cívica, ahora, ¿qué ocurre? Que este año de pandemia, justamente por las características, por la imposibilidad de las figuras o de las personas o de los referentes de recorrer el territorio y demás, esto de alguna manera ha impedido que este año, e inclusive
ya cuando nos aproximamos al periodo electoral, esto ha impedido a algunos partidos, por no decir a la mayoría, a que puedan mostrar otras figuras o figuras de recambio. Esta es una realidad. Esto ha pasado tanto en la nación, como a nivel nacional, como a nivel provincial. Bien, ahora, Alberto, la coalición cívica a nivel local, ¿no? ¿Tiene figuras para poder presentar que, digamos, pueden estar en los lugares más altos para que la sociedad, digamos, pues defina, ¿no? Si quiere que los represente o no? Pensando también en la posición que va a tomar la coalición cívica el año que viene, ¿no? Cuando se comience todo el armado de listas y demás. ¿Te referís a nivel local? A nivel local, por supuesto, sí. Bien. Hace unos días estuvo aquí Mariano Eguía, nuestro presidente. Sí, sí. También se lo Y preguntamos. vi que también le preguntaban bastante. Sí, Y hoy les agradezco por supuesto la invitación y pensé, me van a preguntar lo mismo. Pensé que a lo mejor no. Pero, a ver, voy a dar mi opinión personal. Esto sí voy a dar mi opinión personal. Yo no creo en los personalismos. Creo en la participación ciudadana, la participación cívica y en la construcción desde el conjunto. Entonces, cuando vemos cuál es la construcción desde el conjunto, vemos que ahí aparecen las personas. Vos me preguntabas, Manuel, si la coalición cívica tiene figuras. No sé si figuras, pues llamarle figuras por ahí suena, pero personas personas que pueden tener relevancia electoral o que puedan ser, sí las hay, sí las tenemos. El partido, afortunadamente, por ese proceso que quiero decir, no hemos sido fundacionales el año pasado, la coalición cívica viene de antes. El año pasado sí pudimos, reconozco, y no por mérito personal mío, sino por un trabajo que se hizo en conjunto, un trabajo de grupo, pudimos motorizar un proceso de crecimiento. ¿Sí? Un proceso de crecimiento que, debo ser honesto, se vio reflejado en las urnas. ¿Sí? Nosotros fuimos a una interna, a elecciones internas, y en esto me hago cargo. Cuando se pierden las elecciones, el que pierde es el que encabeza, es el candidato a intendente. ¿Está claro? Las elecciones, el año pasado, en esa interna que tuvimos, pero que en definitiva fue una compulsa general, porque eran las PASO y competíamos todos. ¿Sí? Las elecciones las perdió Alberto Larrañaga. Ahora, nuestra lista en esa elección PASO, que obtuvo casi el 40%, casi 4.000 votos, que fueron casi el 40% del total de Juntos por el Cambio. ¿Sí? Cuando enfrentábamos, y digo bien, enfrentarse políticamente no significa ser enemigos, digo bien, pero cuando enfrentábamos a una Unión Cívica Radical que ya venía fortalecida por la adhesión, por la incorporación de lo que había sido en su momento la escisión del grupo de Diego Canuyán, que anteriormente, que en 2015 había competido por afuera. Cuando vemos que competimos también en ese momento contra esa alianza, que fue esa Unión Cívica Radical, fortalecida por la presencia del grupo de Diego Canuyán, y además en alianza con el PRO, es decir, era la alianza de la Unión Cívica con el PRO, de la Unión Cívica Radical y el PRO, y nosotros desde la coalición cívica, debo ser honesto, algunos nos decían, córranse, los van a pasar por arriba. Nos lo dijeron más de uno. Voces desde distintos ámbitos. Y bueno, no fue por porfiar, fue en definitiva porque había que sostener un grupo, había que sostener principios, había que sostener ideas, y porque en su momento estábamos convencidos de lo que estábamos haciendo, fuimos a esa elección interna y obtuvimos esos casi 4.000 votos, que fueron casi aproximadamente un 40% de los votos de la interna. Y después vino el trabajo justamente por asegurar que todo ese caudal electoral fuera a Martín Torre, y así se trabajó, y trabajamos fervorosamente, recorriendo todo el partido, acompañando en todo justamente para lograr
que esos votos fueran hacia Martín Torre y no se logró. Lamentablemente Martín Torre perdió la elección por muy pocos votos. Pero esto nos deja cuando miramos retrospectivamente qué es lo que ocurrió, cómo fue ese proceso electoral, nos muestra que la coalición cívica tuvo un importante caudal de votos. Y que la coalición cívica, sin ningún tipo de soberbia, con total humildad, con los pies sobre la tierra, la coalición cívica está en condiciones de reclamar, ¿sí?, lugares de relevancia en el caso de una integración de listas con vistas al año próximo. Creo que todos tenemos vocación aliancista, creo que todos tenemos vocación por la unidad, pero sin soberbia, lo digo con total humildad. Si se diera el caso de que la coalición cívica tuviera que presentar sus propios nombres y una batería de nombres para llegar a una elección interna que ojalá que no hubiera, también lo podría hacer. Esto haciendo un análisis totalmente objetivo, porque la coalición cívica no es, en tal caso, solamente Mariano Eguía, que sí es una gran persona y está llamado a ser una importante personalidad de la política. Ni es solamente Marcela Bussi, ni es Alberto Larrañaga. Hay unas cuantas personas más trabajando. La verdad es que hemos logrado, reitero, no quiero parecer petulante, lo digo con la más absoluta humildad. Alberto Larrañaga perdió la elección, pero la coalición cívica creció en 25 de mayo. ¿Ustedes creen que esos 4.000 votos aproximadamente lo podrían seguir manteniendo? ¿Es el piso, digamos, que ustedes tienen y de ahí en adelante poder seguir creciendo? Nadie es dueño absolutamente de los votos. Hemos visto cómo los votos fluctúan de un espacio a otro. A veces uno después de una elección, uno puede pensar en qué nos equivocamos, dónde acertamos. Uno desde lo personal tiene que hacer la autocrítica. Si uno no ganó, bueno, uno puede hacer la autocrítica, debe hacer la autocrítica. Uno nota en la gente, en el día a día, en el caminar, uno nota que tuvimos una adhesión, tuvimos muestras, y aún después de esas elecciones tuvimos muestras de reconocimiento, muestras de adhesión. Si vos me preguntás, sé que no son votos cautivos, pero nadie tiene votos cautivos. Todo depende de las propuestas, dependerá de los candidatos, pero reitero, está visto en el Consejo Deliberante cómo funcionan los bloques, la mejor relación con las otras fuerzas que integran Juntos por el Cambio. La mejor de las relaciones. Hay un trabajo en comisiones, un trabajo de concejales, un trabajo que no diría, porque tiene otro significado, pero un trabajo de amistad, de sincera amistad y de cooperación en términos políticos. Sincera amistad política y sincera cooperación en términos políticos, que así es como se debe trabajar en una coalición. Entonces diría que en un marco de respeto todo está dado para que el año que viene vayamos a tener una sola lista. Eso está claro. Ahora, después, uno no puede aventurar, porque los otros partidos, cada uno tiene también sus procesos internos y sus pasos a seguir y a sortear. Entonces, uno puede hablar de lo propio, de la mirada propia, y por ahí está quedado, es una mirada muy personal. Reitero, yo no soy el presidente del partido es Mariano Eguía. Yo apenas me he impuesto esa función de colaborar, de trabajar con todo lo que pueda y desde donde pueda para fortalecer el trabajo de la coalición cívica y para sostener ese trabajo que se vino haciendo, Alberto, que es muy importante. Es un año difícil mañana es un año difícil el que viene para el espacio opositor en 25 de mayo por la cantidad de bancas que se renuevan. Son muchas. ¿Cómo lo ven ustedes a esto? Dentro del análisis político, en esta opinión desde el partido. Son 5 bancas las que renueva Juntos por el Cambio, Cambiemos el año que viene. Es un desafío. Es un desafío. Creo que es muy importante
Pero creo que más que el desafío para nosotros, creo que lo importante será que el desafío lo pueda entender la ciudadanía para que nos acompañe. Porque está claro que si un problema tenemos hoy, el 25 de mayo, uno de los tantos problemas que tenemos, lógicamente, es la imposibilidad de la oposición de ejercer uno de los roles fundamentales que tiene la oposición, que es el de control. Entonces, creo que esto será el mensaje, será el pueblo el que resuelva qué lugar le quiere dar a cada uno. Lamentablemente, porque esto también hay que decirlo, una posibilidad de control, porque quien gobierna es el Ejecutivo, eso está claro, pero en buena medida las posibilidades de contralor del Consejo Deliberante se perdieron por una maniobra del Ejecutivo para cooptar la voluntad o la banca de una concejal, lo cual le da al Ejecutivo una mayoría, pero si se me permite, una mayoría desde el punto de vista ilegítimo, pero que le permite hacer del Consejo Deliberante lo que se considera una escribanía, es decir, cuando está en la escribanía, cuando está alineado el Poder Ejecutivo con el poder, con una mayoría en el Poder Legislativo. Y a partir de ahí, además, por si eso fuera poco, algunas cosas realmente que hemos visto todos, que yo no sé si están en la agenda de la gente, pero lo que pasó durante la rendición de cuentas, fallida rendición de cuentas, en esos días previos donde los concejales de la oposición no tuvieron acceso, no tenían acceso a esas claves, yo no me digo claves del Rafán, porque cuando uno habla de claves del Rafán parece que estuviera hablando de algo, no sé, demasiado complicado. No, son las claves de acceso al sistema contable. No estuvieron. Cuando van a ver, cuando se les concede un acceso a la contabilidad física, es a ver los papeles, con unas pocas horas en forma individual. Hay trabajos que se deben hacer, pandemia o no, pero inclusive con el distanciamiento se deben hacer en conjunto porque uno ve, el otro. Requieren el trabajo grupal, requieren la interacción para poder ver. Sí. No se les, era una cosa acotada en yo no me acuerdo exactamente los tiempos, y entonces no quiero faltar la verdad, pero la verdad que fueron unos muy pocos días antes de la rendición de cuentas y con un tiempo muy acotado, pero muy acotado. No es que no eran horas, un tiempo muy acotado por cada concejal para entrar a ver un sistema complejo de contabilidad, para ver facturas, y para ver cajas o libros contables. Y además, ocurriendo algo que, mientras se les exhibía además una filmación del año anterior, hubo una exhibición del año anterior, que decir que se les estaba diciendo una filmación. A ver, pensemos que cuando los concejales estaban desarrollando su trabajo durante el año anterior, estaban siendo filmados. No sabemos si no podían ser grabados también. No sé si habrán sido, pero si eran filmados también, ¿por qué no podrían haber sido grabados? Es decir, ¿esto qué significa? Y puede significar poco para algunos, pero puede significar mucho para otros. Desde el punto de vista, desde la institucionalidad, desde el punto de vista de lo que es el amedrentamiento, desde el punto de vista de lo que es la acción coercitiva desde quien tiene o quien detenta el poder para que los otros que tienen que controlar no puedan ejercer esa labor de control, la verdad que es gravísimo. Es de una gravedad que un poco creo que porque estamos en pandemia y que esta situación que realmente nos aflige tanto a todos ha puesto en un segundo plano estas otras cuestiones, pero nos debería llevar a un lugar de reflexión a todos e inclusive en primer lugar al Ejecutivo Municipal. Un Ejecutivo Municipal
que lo hemos visto y me hago cargo de lo que digo, no se lleva bien con la verdad. Un ejecutivo municipal que monta un aparato de propaganda, y no voy a decir de publicidad y propaganda, de propaganda, porque hay una diferencia entre propaganda y publicidad. La propaganda pierde la objetividad y hay una manipulación informativa, y tenemos datos, tenemos hechos, han ocurrido hechos en los que hubo manipulación informativa por parte del Ejecutivo, y no una vez que pudo haber sido un descuido, sino en reiteradas oportunidades. Entonces, todo esto lleva a que, creo que como ciudadanos, nos tendremos que preguntar el año que viene, volvemos al tema de las bancas, ¿cuántas bancas? Porque es cierto, es un desafío para Juntos por el Cambio la renovación de 5 bancas. Sí, pero tenemos un desafío como comunidad. Sí, a ver qué Estado municipal queremos tener. Nosotros queremos que a Hernán Relinqueo le vaya bien en su gestión, pero queremos que haya una gestión transparente, queremos que haya números que se puedan controlar, que se puedan cotejar, no para buscar el pelo en la leche, sino porque son las cosas como deben, para que las cosas sean como deben ser. Vemos a los concejales de la oposición, pero además es un reclamo, creo, generalizado, pedir pedidos de informes en reiteradas oportunidades acerca del famoso organigrama municipal. Nadie sabe cuántos funcionarios hay. Y yo no puedo poner en duda, sería imprudente de mi parte poner en duda la idoneidad de los funcionarios que por ahí nos enteramos que son nombrados, pero creo que en aras de la buena administración, de la transparencia y la buena administración, se debe conocer cuántos son, porque además cuando no se sabe cuántos son, cuando no hay blanqueo de la información que corresponde, entonces empiezan los rumores, la información de las redes sociales, lo del que me dijeron, y no sabemos si son 70, son 90, si son 100, no sabemos si están nombrados los hijos de fulano, los hijos de Mengano o el sobrino de tal o cual persona, cosas que no corresponden, y por ahí estamos hablando de gente que tiene toda la idoneidad y todas las cualidades para ocupar determinados cargos, pero digo, para salir de todo esto, lo que necesitaríamos claramente es que también hubiera reflexión por parte del Ejecutivo Municipal. Algunos me van a decir que soy ingenuo, espero que esto ocurra. Y es posible que así sea. Posiblemente yo esté pecando de ingenuo. Pero en tal caso uno tiene que hacer un llamado para que esto ocurra. No podemos vivir las situaciones que hemos vivido. Situaciones en que además el Ejecutivo Municipal, de manera recurrente, ante cada uno de los errores que cometió, salió corriendo a echarle la culpa a Cambiemos. La verdad es que estábamos esperando a ver en qué momento salen a echarle la culpa a Cambiemos. Hemos visto cosas que no debieron ocurrir cuando tuvieron esa nueva mayoría legal pero ilegítima desde el punto de vista político a fines del año pasado, diciembre de 2017. Por ahí, yo no estoy en el seguimiento diario de la información, entonces me puedo equivocar, pero si no, mal no recuerdo, en diciembre de 2017, a fines de diciembre, en una sesión extraordinaria, se aprobaron los gastos de representación del intendente municipal y del ejecutivo municipal de 2018. A ver, yo no soy contador, pero yo nunca vi que una aprobación, una rendición de cuentas, una aprobación de gastos se haga en forma retroactiva un año y pico después para salvar un problema. Porque los gastos, en tal caso, se aprueban con anticipación. Ahora, ir a tapar un bache, ir a tapar un error, que suponemos que era un error, porque hablemos de buena fe, con la mejor buena fe supongamos que se trató de un error, pero estos errores, que en tal caso son graves, porque no se trata de errores menores, se trata del manejo de millones de pesos de las cuentas del Ejecutivo Municipal, se fueron a salvar un año después cuando obtuvieron una mayoría de manera ilegítima. Entonces, sobre estas cosas tenemos que pensar y sobre estas cosas tenemos que trabajar, pero seguramente con esto solo no vamos a convencer al vecino. El vecino también tendrá que estar viendo las propuestas que vamos a llevar
el vecino también estará viendo las personas que Juntos por el Cambio, la Unión Cívica Radical, el PRO, la coalición cívica, la oferta de candidatos que vamos a poder hacer. No tengo ninguna duda de que llegado el momento la vamos a hacer. Ahora, hoy, podemos hablar de esto, es hacer futurología. Es hacer futurología. A lo mejor casi que yo les agradezco la pregunta de todos modos, pero casi que sería imprudente estar hablando de listas para el año que viene. Creo que falta tanto, porque en los partidos hemos estado inmovilizados. Entonces, digo, nosotros hemos estado inmovilizados, más allá de que pudiéramos mantener todas las actividades que pude enumerar previamente, pero hemos estado inmovilizados en el sentido de que, bueno, no se pudo estar en los distintos lugares, en las localidades del partido, no se pudo hacer reuniones presenciales con distintas personas. Hay gente, cuando uno hace, lo sabemos todos, cuando se hacen reuniones virtuales, no todos participan, hay gente que tiene dificultades, todo esto tiene sus inconvenientes. Estamos ansiosos por volver, creo que todos, a volver a una normalidad. Ojalá que tengamos pronto la vacuna. La verdad es que estaba leyendo ayer o anteayer sobre las posibilidades de que se avance pronto la vacuna, para salir un poco ojalá que llegue pronto esto, porque creo que todos lo precisan, independiente, acá se suman las cuestiones que tienen que ver con el interés de uno por la propia salud, de la familia o del círculo cercano, pero además eso tiene que ver con un problema mundial, con la grave afectación a la sociedad en su conjunto por la crisis económica derivada de la contagiosidad, el distanciamiento social y el relajamiento o el resquebrajamiento de las actividades económicas. Entonces, bueno, bienvenida sea la vacuna. Hay algunos que opinan a favor o en contra. A mí me parece que tenemos que ser muy prudentes para opinar a favor o en contra de la vacuna. Creo que cuando esté la vacuna, creo que los tiempos tampoco, y digo algo y miren, me les salgo del tema. Yo veo que hay gente que compara que cuando se aprobó la vacuna de tal cosa se tardaron 20 años y que ahora, sí, es cierto, pero no se pueden comparar los tiempos tecnológicos de entonces con los de ahora. Así que tenemos que tener confianza. La verdad es que comenzamos a alentar esperanzas de que una vez que pueda llegar la vacuna, no sabemos si será, a ver, Alberto Fernández había dicho que iba a ser en diciembre, ya en diciembre no va a ser, a lo mejor será en marzo, será en abril, no sabemos cuándo, pero esperemos que en ese momento podamos recuperar no solamente la actividad política, que a partir de ese momento fundamentalmente todos aquellos que están padeciendo por culpa o a causa de esta acechanza o esta amenaza grave, o esta realidad más que acechanza, de esta grave realidad del coronavirus, que puedan normalizar su actividad. Es lo que estamos esperando. Así que Sí. no quiero. Por ahí se me escapaba algo que no. Muy bien, Alberto, lo que nos escapó el El tiempo. Se nos escapó el tiempo. Sí, pero en principio, bueno, ha sido un placer poder charlar de temas políticos. Bueno, se fue ahora el tema de la vacuna. No, pero también, Rosalba, político, Bueno. porque resulta que vemos que hay gente que opina a favor o en contra, y esto va a tener que ver con la política. Y no tenemos que politizar la cuestión de la vacuna. Bueno, esperemos Es que un tema que no suceda. esperemos que esto no suceda. Tenemos que entender que además que la gente que nos va a acompañar seguramente a Juntos por el Cambio el año que viene, y dependerá de las propuestas que sepamos hacer y de los hombres, las personas, mujeres que puedan estar en nuestras listas de Juntos por el Cambio, con gente de la Unión Cívica Radical, del PRO y de la coalición cívica el año que viene. Que sepamos interpretar, podamos llevar el mensaje, pero que también podamos hacer ver permanentemente todas estas cuestiones que tienen que ver con las cuestiones de índole nacional, con este plan de impunidad al cual yo me refería hace un rato, que tiene, porque no son hechos aislados. Cuando arrancamos
con distintas cuestiones que tuvieron que ver en su momento con algunos cambios en el programa de protección de testigos, después con los movimientos, para mí lo máximo, quizá una de las cosas más graves es esta comisión Veraldi, que posiblemente a la gente no le interese, pero nos tenemos que interesar. Una comisión que asesora sobre cambios en el Poder Judicial, sobre cambio en el Poder Judicial, que está integrada por quien es el abogado defensor de la expresidente Cristina Kirchner. Entonces, todas estas cuestiones, y ahora vienen los movimientos en torno a los cambios en el procurador o a las modificaciones de mayorías necesarias para aprobar, para la designación del procurador. Y en el contexto ocurren cosas dolorosas. Nosotros marchamos con total... nosotros participamos, yo he participado de estas marchas, lo he hecho como ciudadano. Si ustedes me preguntan si las marchas tienen connotación política, yo no sé hasta, porque no las convocamos, son convocatorias por redes sociales, según que vamos. A ver, nadie puede negar que por ahí quienes participan obviamente tienen una posición política. Yo no me oculto, no me avergüenzo de esto, al contrario, creo que quienes hemos estado ahí marchando, a veces más personas, a veces menos personas, lo hemos hecho con total responsabilidad, con distanciamiento social. Ahora salieron a pegarnos hasta el propio intendente municipal. Se habló a hablar de nuestra irresponsabilidad por marchar con distanciamiento social. Y después, y lo digo con toda, yo digo porque no tenemos que profundizar esta grieta. Tenemos que venir de la grieta, tenemos que saldar la grieta. Pero que si después se organizan festejos o reuniones con una importante cantidad de gente, cuando viene la vicegobernadora, que por ahí se puede justificar, me dice es la vicegobernadora, había que agasajarla, y yo les voy a decir una cosa, hay que respetar las reglas son para todos, en esta estamos todos por igual. He visto en algunas reuniones en el interior del país, han salido publicadas del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y no lo digo de manera irrespetuosa, pero quiero ser objetivo en el análisis. Lo hemos visto alterando las normas de distanciamiento, alterando o violando las normas de distanciamiento, pero él mismo creo que ha dicho en algún momento me equivoqué. Pero en reiteradas oportunidades ha ocurrido esto. No debió ocurrir eso. Ahora, nosotros no salimos a decir nada. Hemos sido cuidadosos. Lo que sí reconozco que a veces duele es cómo cada cosa que hace la oposición, en este caso eran las marchas, el intendente salió a decir que era la oposición política. Pero así hubiera sido la oposición política. Así la marcha se hubiera organizado desde la oposición política, que no fue así. No correspondía a esa acusación que también hicieron algunos concejales del oficialismo. Pero más dolió en la propia palabra del presidente, del intendente municipal, acusando señalándolos como irresponsables, con cosas que se replican luego en las redes sociales y demás, más allá de que uno no le afecten las cosas que se puedan decir en las redes sociales, porque sabemos cuál es el juego y a veces la impunidad o la irresponsabilidad con que algunos se manifiestan a través de esos medios. Pero bueno, esto también es un mensaje que lo tenemos que transmitir. Nosotros, la gente nos exige ser oposición, está bien. Ahora, ser oposición no nos puede llevar en ningún momento a ser irresponsables e irrespetuosos. Está claro. Si tenemos como cometido, entre otras cosas, y si queremos construir una ciudad mejor, una provincia mejor, una Argentina mejor, necesariamente tenemos que salir del enfrentamiento, de ver al adversario como un enemigo, tenemos que respetarnos, tenemos que entendernos. Alberto, ahora sí, agradecidos por tu presencia. Muchas gracias. Bien, ¿vamos a la pausa nosotros? Vamos a la pausa. Ya veremos.